Bienvenidos a El Faro de Sofía. Hoy vamos a meternos con un tema clave para la selectividad, de esos que a veces imponen un poco. Santo Tomás de Aquino. Exacto. Y su gran obra, La Suma Teológica, un pensador del siglo XIII, fraile dominico. Que se propuso algo tremendo, ¿no? Usar la razón, la lógica, para aclarar las cosas de la fe. Lo que llamamos escolástica. Justo. Una tarea, monumental. Y hoy vamos a centrarnos en una parte muy específica pero fundamental, la cuestión 2 de la primera parte, los artículos 1, 2 y 3. Ahí es nada. Aquí Tomás se hace las grandes preguntas. ¿Es obvia la existencia de Dios? ¿Podemos demostrarlo con la cabeza? Y si sí, ¿cómo? Vale, vamos directos al núcleo. Esto cae en la EBAU, así que intentaremos que sea lo más claro y, ameno posible. Empecemos por el principio. Artículo 1. La existencia de Dios es evidente por sí misma. O sea, es algo innato que ya sabemos. A ver, Tomás menciona argumentos que iban por ahí, ¿sabes? Algunos decían que sí, que es un conocimiento casi de fábrica. O que la propia palabra Dios ya implica que existe. Suena lógico a primera vista. Pero aquí viene una distinción clave de Aquino, que es, es solo puro. Dice. Una cosa es que algo sea evidente en sí mismo. Vale. Y otra muy distinta es que sea evidente para nosotros. A ver, ¿cómo es eso? Evidente pero no evidente, suena un poco a... Es que, para él, Dios existe, es evidente en sí mismo. ¿Por qué? Porque la esencia de Dios, su naturaleza, es existir. No puede no ser. De acuerdo, eso en teoría. Claro, pero el problema somos nosotros. Nuestra inteligencia es limitada. No captamos esa esencia divina directamente. ¿Entiendes? Vemos sus obras, el mundo, pero no a él cara a cara. Ah, vale. O sea, es evidente en sí, pero no para nuestra forma de conocer. Precisamente. Por eso la conclusión del artículo 1 es: no nos es evidente. Necesitamos demostrarlo. Y esa demostración tiene que venir de lo que sí vemos, de sus efectos. Una demostración a posteriori. Entendido. Mirar el mundo para llegar a la causa. Y eso los lleva directos al artículo 2, ¿no? Si no es evidente, se puede al menos demostrar con la razón. Esa es la siguiente gran pregunta. Porque claro, aquí surgen objeciones. Algunos decían, vamos a ver, la fe es creer lo que no se ve. La demostración es, ver con la razón. No son cosas opuestas. Claro, es una duda razonable. ¿Había más pegas? Sí, otra muy fuerte era, si acabamos de decir que no conocemos la esencia de Dios, ¿cómo vamos a demostrar que existe algo que no sabemos bien qué es? Buena pregunta. Y también, ¿pueden estos efectos que vemos, que son finitos, limitados, un árbol, un río, ser prueba suficiente de una causa infinita, eterna, como se supone que es Dios? Son objeciones serias. ¿Y qué responde Tomás? Pues responde con un sí rotundo. Sí se puede demostrar a posteriori por los defectos. Aunque no conozcamos la esencia íntima de Dios, sus efectos en el mundo, el movimiento, las causas, que las cosas existan, el orden, sí nos permiten razonar y concluir que tiene que haber una causa primera. O sea, no sabemos el cómo es Dios, pero sí que es. Exacto. Y sobre la fe y la razón, Tomás no las ve enfrentadas. Para nada. Ah, no. ¿Cómo las relaciona? Dice que la existencia de Dios no es un artículo de fe puro, como la Trinidad, que eso solo se sabe por revelación. Es un preámbulo a la fe. La razón puede llevarnos hasta la puerta, demostrarnos que hay un Dios creador. Y luego la fe te da más detalles, digamos. Eso es, se complementan. La razón prepara el camino. Vale, me queda claro. Razón y fe, compañeras de viaje. Y esa demostración racional nos lleva al artículo 3, las famosísimas 5 vías. 5 caminos para demostrar que Dios existe partiendo de la experiencia. Vamos con la primera, la del movimiento. Vamos allá. La primera vía es muy observable. Vemos cosas que se mueven, ¿verdad? Todos los días. Pues Tomás dice, nada se mueve si no hay algo que lo mueva. Piensa en fichas de dominó. Una empuja a la siguiente. Sí, la típica cadena. Pero esa cadena no puede ser infinita hacia atrás. Tiene que haber algo al principio, un primer empujador, algo que mueva sin ser movido por nada anterior, un primer motor inmóvil. ¿Y ese sería Dios? Para Aquino, sí. La segunda vía es muy parecida, pero con la idea de causa. Todo lo que empieza a existir tiene una causa. Tú, yo, este micrófono. Nuestros padres, sus padres. Justo.
Y de nuevo, no podemos ir al infinito hacia atrás buscando causas. Tiene que haber una primera causa que no tenga causa anterior. La causa incausada. Como la primera pieza del Lego que alguien tiene que poner para empezar la torre. Esa es buena analogía, exacto. Esa primera causa es 10. Vale. Tercera vía, la de lo contingente y lo necesario. Esto suena un poco más abstracto. Un poquito, pero se pilla. Contingente es todo aquello que existe, pero podría no existir. Nosotros somos contingentes. Este edificio, el planeta. Podríamos no estar aquí. Eso es. Si todo fuera así, dice Tomás, si todo fuera contingente, podría haber habido un momento en que nada existiera. Pero si nada existió, ¿cómo empezó a existir algo? De la nada, nada sale. Lógico. Entonces, como vemos que si existen cosas contingentes, tiene que haber al menos un ser que no sea contingente. Un ser necesario por sí mismo, que exista sí o sí por su propia naturaleza. Y que sea la causa de que existan los contingentes. Como decías antes, los juguetes que necesitan pilas, contingentes, frente a algo que funciona sin ellas, necesario. Perfecto. Ese ser necesario por sí mismo es Dios. Cuarta vía. Los grados de perfección. ¿A qué se refiere? Pues mira a tu alrededor. Ves que hay cosas más buenas, más bellas, más verdaderas que otras, ¿no? Hay grados. Sí, claro, comparamos constantemente. Para poder decir que algo es más o menos bueno o bello, necesitas tener una idea de lo máximo. El máximo bien, la máxima belleza, la máxima verdad. Como para poner notas en un examen. ¿Sabes que un 9 está cerca del 10, que es la perfección? Entiendo. Necesitamos un estándar máximo. Pues este ser que es máximamente perfecto en todo, y que además es la causa de toda la perfección que vemos en el mundo, aunque sea limitada. Ese es Dios. Vale. Y nos queda la quinta, la del orden del mundo o la finalidad. Esta es muy intuitiva, yo creo. Vemos que las cosas en la naturaleza, incluso las que no tienen inteligencia, una planta buscando el sol, los planetas en sus órbitas, actúan como si tuvieran un fin, una meta. Sí, parece que todo sigue un patrón, un orden. Exacto. Pero esas cosas sin inteligencia no pueden haberse dado esa finalidad a sí mismas. Necesitan una inteligencia superior que las dirija hacia su meta, como un arquero que dirige la flecha. Ah, la famosa analogía del arquero. Esa misma. Esa inteligencia suprema que ordena todo el universo hacia su fin. Tomás concluye que es Dios. A veces se le llama el argumento del diseñador. Clarísimo. Vaya repaso a las 5 vías. Entonces, recapitulando rápido para la gente que se prepara a la EBAU. Artículo 1. La existencia de Dios no es evidente para nosotros, de entrada. Correcto. No es innata. Artículo 2. Pero sí podemos demostrarla usando la razón, fijándonos en sus efectos en el mundo, o sea, a posteriori. Justo. Razón y fe colaboran. Y, artículo 3, nos da 5 caminos o vías para esa demostración. Movimiento, causa, contingencia, necesidad, grados de perfección y orden-finalidad. Perfectamente resumido. 5 argumentos que parten de lo que vemos y oímos, de la experiencia, y nos llevan a concluir que debe existir una causa primera, un ser necesario, etc. Y recordar las analogías ayuda mucho, ¿eh? El dominó, el Lego, las pilas, las notas, el arquero. Sin duda, son muy útiles para explicar cada vía. Bueno, y para terminar, una pequeña reflexión para darle una vuelta más. Estas 5 vías han sido súper influyentes en la historia del pensamiento, pero también han sido muy debatidas, claro. Desde Kant hasta filósofos más recientes han recibido críticas. Se han cuestionado si son pruebas lógicas irrefutables o más bien argumentos que pueden persuadir. ahí queda eso. ¿Demostraciones definitivas o buenos argumentos para pensar? Una pregunta que sigue abierta. Y que da para mucho más debate. Pues con esa reflexión nos despedimos. Hasta la próxima, nos vemos aquí, en el Faro de Sofía y a por todas con esa selectividad.